Bosnia, a Bosnia. Sí, me dirijo hasta Mostar primero y después a Sarajevo. Tengo que escapar de Croacia, que Croacia es súper caro todo. Hoy por un café me cobraron 2 euros y un café que era malísimo, me lo dieron frío. Le digo al tío, mira, está frío, es que es así, no sé qué. Hasta me contestó mal el tío. Y le tuve que pagar 2 euros por ese café que no lo tomé. Me cago en 10. Bueno, venga, vamos a dejar las lamentaciones y los lloros para después, ya que prefiero empezar siempre por lo más positivo, aunque a veces pasen algunas cosas no tan buenas. Pero hoy veremos qué ocurrió cuando llegué a Mostar, donde me encontré con esta maravilla tan icónica y representativa de la ciudad. El Puente Viejo de Mostar, también conocido como Stari Most, es uno de los monumentos históricos más famosos de la antigua Yugoslavia. Forma parte del patrimonio de la humanidad y se encuentra en la ciudad herzegovina de Mostar, a orillas del río Neretva. Lo que estamos viendo puede parecer un puente de piedra normal, pero no, pues se trata de un símbolo histórico de la convivencia entre musulmanes y cristianos. Veamos algunas características destacadas. El puente está hecho de bloques de piedra tallados y unidos mediante una armadura de vigas de hierro soldadas con plomo. Se eligió su emplazamiento en el punto más estrecho del río en Mostar. Y además hay 2 torres a cada lado del puente. Originalmente construido en el siglo XVI durante la era otomana, el Puente Viejo conectaba a las 2 comunidades diversas a ambos lados del río Neretva, los cristianos y los musulmanes. Fue un símbolo de convivencia pacífica hasta que fue destruido durante la Guerra de Bosnia en el año 93. Tras su destrucción, se reemplazó temporalmente por un puente colgante. La reconstrucción, que duró años, se realizó según los antiguos métodos y tradiciones, aunque es una réplica fiel, el color de la piedra difiere del original. En resumen, este puente sigue siendo un testimonio del patrimonio cultural compartido de Bosnia y Herzegovina, uniendo Oriente y Occidente a través de su historia y belleza. Está todo carísimo, tío. Ayer quería tomar un kebab, 10 euros. Y dije, pues nada. Me fui al súper y hice un bocata de salami, que también estaba bueno. Dubrovnik es una chulada, todo. Es muy bonito. Fui a la ciudad vieja esa, famosa, y era una maravilla. Todo construcciones así antiguas, clásicas. Es como un pueblo. El suelo estaba hecho como de baldosa o mármol, súper limpio todo, daba gusto pasear. Y después justo tenías allí al lado un muelle que te podías dar un baño, había muchos niños allí bañándose. Yo toqué el agua un poco, casi me meto y estaba caliente, y casi me meto, me faltó poquillo. La frontera de Croacia, claro, y ahora toca la de Bosnia. Es que nunca ponen los nombres, tío. Aquí no sabes qué frontera entras. Paper, passport. Passport. Acabo de echar gasolina aquí en Bosnia, la primera gasolinera que veo, y eché casi 11 ignos, debe ser la moneda de aquí, y pone que son 4 litros. Y le di 10 euros y me ha devuelto el tío estas monedas que no sé de cuánto ponen. Una de 5
km y la otra de 2 km. 5 o 7 km me dio. Ni idea. ¿Cuánto será esto? Yo creo que me salió caro, ¿eh? La moneda en Bosnia se llama marco convertible y 2 marcos equivalen a 1 euro. Por lo tanto, me dio de vuelta unos 4 euros y el litro de gasolina vale 1,30 céntimos. Bueno, pues una pregunta. Voy yo pensando. Cuando te hablan de Mostar o Sarajevo, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Cuáles son las primeras impresiones, los recuerdos? A mí me vienen las guerras que había hace 30 años, siempre salía en los telediarios, guerra aquí de Mostar, Sarajevo, en Bosnia, tal, que creo que era una guerra contra Yugoslavia o algo así. La guerra de Bosnia fue un conflicto bélico que duró 3 años hasta el año 1995. Esta guerra se originó debido a una compleja combinación de factores políticos y religiosos. Después del final de la Guerra Fría y la caída del comunismo en la antigua Yugoslavia, surgieron movimientos nacionalistas que crearon tensiones étnicas y territoriales. La desintegración de Yugoslavia generó conflictos internos y rivalidades entre diferentes grupos étnicos como bosníacos, serbios y croatas. Vamos a saludar a este. ¡Qué bueno, Bosnia, tío! Hello, Bosnia. Bosnia-Herzegovina, tío. Conocer un nuevo país puede ser una experiencia emocionante y enriquecedora. Al llegar a un nuevo país, es normal sentir asombro ante las diferencias culturales y costumbres. La curiosidad por explorar lo desconocido también es parte de esa sensación. Preguntas del tipo ¿cómo será? O ¿qué me espera? Son comunes. Al principio, es posible sentirse desorientado debido a las diferencias en idioma, moneda y comidas. Sin embargo, con el tiempo, la adaptación se convierte en una parte importante de la experiencia. Conocer un nuevo país permite apreciar la diversidad cultural y valorar lo que uno tiene en su lugar de origen. La gratitud por la oportunidad de viajar también es común. Estar en un lugar desconocido puede generar una sensación de libertad y escapada de la rutina diaria. Y resumiendo, la sensación de conocer un nuevo país varía según la persona, pero suele ser una mezcla de emociones positivas y desafiantes. Bueno, pues ahora sí que estamos fastidiados, a 42 grados. Me está quemando el aire caliente los ojos, tío. Está fatal. Calor extremo. Y me quedan 15 minutos para llegar a Mostar. No doy llegado. Uf. El móvil va a explotar del calor que tiene. Pues este es el río Nereva, que es ideal para pegarse un baño ahora en el verano, ya que afuera hace mucho calor. Pero el río tiene bastante corriente y te puede llevar a lo más profundo. Yo no me voy a meter por si acaso, ¿eh?
Me van a tirar dos chavales de allí, justo de encima del puente, tío. De lo más alto hasta ahí abajo. Buah, vaya tirada. Están pidiendo dinero porque si no, no se tiran. Los que se lo pasan bien son estos, los de las lanchitas por ahí por el agua. Están increíbles. Aún siguen pidiendo y creo que va a llegar hasta aquí, Anda con una facilidad por ahí, por el puente, por el borde. Bueno, y media hora después se van a tirar, después de que tienen el sombrero este. Hay mucho ambiente por acá. Se lo pasan pipa, tío. Ya llenaron el sombrero de monedas y creo que se tiran, Creo que sí, creo que ahora va, Creo que se tira. Me están animando ahí mucho. Ahí va, se está preparando. Y a la 1, a las 2 y no se tira. Está muy concentrado el tío. A ver, la tirada deben ser casi 50 metros. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Y se tiró de pie, Pensé que se tiraba de cabeza. Pero aún así, perfecto. Los saltadores locales, conocidos como Mostari, demuestran su valentía saltando desde los 24 metros de altura del puente al río Neretva. Esta tradición no solo es un espectáculo de impacto, sino que también es un rito de iniciación para los jóvenes de la ciudad. Venir a dar un paseo por esta zona del puente es tan popular y enriquecedora que al final tuve que venir 2 días seguidos, ya que es una experiencia muy interesante para disfrutar de este entorno único en la ciudad de Mostar. Y eso que no me gusta en nada, los sitios muy concurridos y con mucha gente. En cambio, aquí te puedo asegurar que estuve demasiado tranquilo. Estos son los mismos pasteles que había en Marruecos, los pasteles estos pequeñitos. Tienen la misma tradición en pasteles. Como reflexión final de este vídeo solo me queda pensar cuáles fueron las razones por las que hubo aquí una guerra que duró tanto tiempo, destrozó totalmente este lugar tan idílico. Y encontré un dicho que dice: del fanatismo a la barbarie solo hay un paso, pues los extremistas, tanto religiosos como políticos, siempre suelen ser los causantes de los mayores males a los que se enfrenta la humanidad. Así que solo deseo que se terminen esos extremos tan maliciosos. Y otro que dice: grande es la culpa de una guerra innecesaria, donde nos enseña a aprender de nuestros errores y evitar conflictos innecesarios. Despedimos el vídeo aquí. Si te gustó, nos dejas un like y una suscripción, que también es importante. Nos veremos pronto en el próximo vídeo. Te mando un cordial saludo, que tengas un día excelente y quedo al pendiente de tus comentarios y críticas. Chao, chao.
Hasta pronto.